Buenas tardes, preciosa familia élite, familia de intercesores. Dios les siga bendiciendo. Soy la pastora Liliana y les saludo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Jeremías 35. Vamos a leer desde el versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Es muy importante, cuando hablamos de hijos, hablar de obediencia. Los hijos de Jonadab fueron ejemplo bíblico para Dios mismo de obediencia. El Señor se queja y se cuestiona y manda a preguntar al pueblo de Judá si Jonadab, que es un hombre, es digno de que se le obedezca. Cuánto más yo, que soy Dios y a quien ustedes llaman Padre, soy digno de obediencia. Pero no fue así con el pueblo. Vez tras vez nosotros vemos que por la palabra de Dios se nos enseña que ellos fueron desobedientes, infringieron las leyes, los mandamientos, los preceptos del Señor, y no hicieron caso a lo que Dios les mandó una y otra vez. ¿Qué piensa Dios de la obediencia? Amados hermanos, la obediencia para Dios es algo repudiable. Es algo que Dios no aprueba, la desobediencia. Cuando nosotros hablamos de hijos, estamos hablando de hogar, de familia, de bendición. El Señor ha dotado a cada padre de hijos. El Señor ha dotado a cada pastor, a cada ministro del Evangelio de hijos espirituales. Y como padres esperamos entonces que nuestros hijos se sujeten a nosotros, porque es una forma de mostrar respeto, de mostrar compromiso, de mostrar amor, de mostrar que verdaderamente honramos a la persona que está sobre nosotros. Dios se siente muy deshonrado cuando nosotros insistimos en hacer lo que queremos. Dios se siente triste, el corazón de Dios se entristece por nuestra desobediencia. Y así nos pasa a nosotros cuando nuestros hijos nos desobedecen, realmente nos sentimos tristes. Muchas veces no queremos discutir de lo mismo y muchas veces hasta terminamos pasando muchas cosas de nuestros hijos y aceptando otras, ya sea por no pelear, por no formar un conflicto, por cualquier cosa, cualquiera que sea el motivo de cada familia. Pero la verdad es que la desobediencia de un hijo termina por doler o dañar el corazón del padre. Dios creó hijos para que honraran a sus padres, para que se sujetaran a la autoridad y vivieran una vida de plenitud desde el núcleo de un hogar y desde el vínculo de una familia. Si Dios hubiese querido que el hijo naciese solo, que estuviéramos solos en este mundo, pues no nos hubiera dado una familia. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra y quiso llenarla, lo primero que pensó fue en una familia. Es muy importante que nosotros demandemos obediencia a nuestros hijos. La obediencia no puede ser algo que se discute, la obediencia no puede ser algo que yo decido o que está basada en mi decisión o en mi criterio, no.
La obediencia debe ser algo indiscutible en los hogares. Desafortunadamente, acostumbramos a negociar mucho con nuestros hijos, especialmente con los hijos más grandes, y entonces resulta que eso muchas veces nos hace perder autoridad, y la autoridad tiene que ser sostenida, sustentada, tiene que ser firme, equilibrada y constante en un hogar, o si no, el hogar entra en caos. En la medida que nuestros hijos crecen, comenzamos a ir perdiendo autoridad. Más aún, lo que pasa es que comenzamos a tener miedo de ejercer esa autoridad. He escuchado a varios pastores y creo que he experimentado en algún momento eso en mi vida. ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Será que mis hijos piensan que yo soy muy drástica? ¿Será que van a cambiar el concepto que yo quiero que me tengan, que es adecuado, para que piensen que yo soy una madre moderna? Entonces, ¿será que podemos dialogar más y pasar algunas cosas? Y yo creería que en términos bíblicos realmente eso se sale de los parámetros de lo que Dios nos ha enseñado. Dios es un Dios firme con nosotros y nos exige obediencia. Dios no negocia la obediencia con nosotros, y los estándares de obediencia del Señor o del reino de los cielos son bastante altos. ¿Cuál es el temor a ejercer un don divino que el Señor nos dio? Si nosotros sabemos que la obediencia a nuestros hijos los va a llevar a grandes bendiciones, pues deberíamos aprovechar eso y hacer cumplir los parámetros, las normas, las reglas, y tener una constante de obediencia, o provocar una constante de obediencia en nuestros hijos. Porque si bien es cierto que la obediencia es de los hijos hacia los padres, de nosotros hacia Dios, de alguna manera el Señor, por ejemplo, en su caso, nos ayuda permitiendo cosas y situaciones, nos ayuda a ser obedientes. En eso consiste la justicia de Dios, por ejemplo, que el Señor nos rectifica y muchas veces permite tribulaciones, situaciones adversas en nuestra vida, aún sufrimientos, para pulirnos, para rectificarnos, para embellecernos. Y eso mismo deberíamos aplicar con nuestros hijos. Deberíamos tener amonestaciones y correcciones que los embellezca cada día más y que los haga más obedientes. Repito, la obediencia de hijos a padres no puede ser cuestionada y no puede ser tampoco negociada. Independientemente de que tu hijo o mi hijo no entienda los parámetros, las reglas que yo tengo y las normas que yo tengo, yo me debo mantener firme en lo que Dios me ha dicho. Me debo asegurar de conocer la palabra de Dios para mantener en esa comunión perfecta con Dios y para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es, si yo quiero que mis hijos estén en la voluntad de Dios, tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para la de ellos. Una vez Dios se haya manifestado a mi vida y me haya revelado, entonces yo la comunico a ellos, yo la comparto con ellos y les exijo la obediencia y el compromiso con esto que Dios ha dicho. Por ejemplo, todo hogar tiene normas, ya hemos hablado de pautas de crianza, en cada hogar son distintas. Pero entonces mi pregunta, o la pregunta suya, debería ser, ¿qué es lo que quiere Dios para mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Porque no los puedo educar desde los criterios de la psicología y el humanismo, sino desde la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo darle a mis hijos? ¿Cuáles son las prohibiciones? ¿Cuáles son las pautas, las normas que yo iba dentro de mi hogar? ¿Qué le puedo permitir y qué no? ¿Hasta dónde le puedo dar libertad? ¿Qué amistad le conviene? Eso no lo debe definir tu hijo, y menos si es menor de edad, sino tú. Padres deben decidir por esa amistad. Y aún los hijos mayores que viven dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, también están sujetos a unas normas de conducta y a una disciplina dentro de nuestro hogar. Entendiendo disciplina no como castigo, sino disciplina como la forma de llevar nuestra vida, la forma de hacer cumplir un ordenamiento, un precepto dentro del hogar, por ejemplo. Entonces, pongamos límites, pero que sean límites guiados, direccionados